redes sociales, en Andalucía TV, si todos los talleres que tenemos en miércoles de Trade están grabados y están subidos a los talleres de Andalucía TV que tenéis en la página principal de andaluciatrade.es. Como organización, por favor, todos los micrófonos cerrados y también rogaría que cualquier duda, cualquier consulta que tengan que hacer al ponente, por favor, se haga a través del chat. No abran el micrófono porque si no, entonces se nos convertiría en un caos. Entonces lo que intentaremos es responder a todas aquellas preguntas que se vayan poniendo en el chat. ¿Vale? Hoy tenemos un taller de vigilancia tecnológica como herramienta estratégica para las empresas. Tenemos con nosotros a Bjorn Marcel, a Jürgen, que es el especialista de Andalucía Trade en esta materia y nos va a ilustrar hoy con la formación, en la información. Él tiene mucha experiencia y tiene mucha información que nos puede transmitir hoy. Creíamos que era útil para hacer un taller relativo a esas necesidades que tenéis las empresas en tema de cómo está la tecnología y vigilancia de la tecnología. Muchísimas gracias, muchas gracias, Jürgen, por atender la llamada, por atendernos todo al Departamento de Información y Formación para que podamos poner a disposición de las empresas todas las herramientas que tenemos en Andalucía Trade a lo largo y ancho de Andalucía a disposición de las empresas. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Voy a empezar con compartir la presentación. Un momentito. ¿Se ve? Jorge, Sí, ¿se ve sí, sí, la sí, sí, presentación? sí, 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 se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, Gracias. como ya ha avanzado Jorge, mi compañero Jorge Rivera, en la sesión, en el taller de hoy, os quiero hablar de la vigilancia tecnológica como herramienta estratégica para las empresas. La sesión va a durar aproximadamente una hora y algo, de estímulo. Y bueno, empezamos. Voy a empezar con una breve introducción acerca de qué es la vigilancia, ¿vale? Cuáles son las definiciones, para qué nos puede seguir en la empresa. Luego voy a seguir con la parte más, digamos, teórica del ciclo de vigilancia tecnológica. Luego me centraré en un enfoque más práctico. Voy a hablar de análisis de patentes como fuente esencial de información tecnológica que se puede utilizar para la vigilancia tecnológica. Voy a también hablar de fuentes que se pueden usar en la empresa sin coste, ¿vale? Herramientas públicas que puedes usar en vuestra empresa y voy a enseñar un par de ejemplos de cómo se visualiza esta información de patentes para la vigilancia tecnológica. Y para terminar, en el último apartado voy a hablar de los servicios que tenemos en Trade relacionados con la vigilancia tecnológica. Bueno, si me hacéis preguntas en el chat, es que no veo el chat, solo tengo la pantalla aquí completa, no veo No, no te nada. preocupes, ¿Vale? yo te Entonces, las transmito, te las transmito todas. yo creo que al final de la charla hacemos la sesión Perfecto. de preguntas. Vale. Vale, sin problema. Bueno, voy a empezar con la definición tal como la define la ENOR, para que os deis cuenta de la importancia que puede tener la vigilancia tecnológica para empresas. Existe una norma específica de la ENOR para la gestión de la I+D+I y los sistemas de vigilancia tecnológica y de inteligencia. Esta definición es más, digamos, más amplia que la propia vigilancia tecnológica, ya que incluye mucho más fuentes de información, no solamente los tecnológicos. En los días de hoy me voy a centrar en lo más tecnológico, pero bueno, para que os hagáis la idea, esta definición también vale perfectamente para la vigilancia electrónica, que dice, trata de un proceso organizado, selectivo y sistemático, ¿no? Eso es muy importante, para captar información del exterior, ¿vale? De la propia organización. No estamos hablando de
de información dentro de la organización que se llama bien la gestión del conocimiento propio, sino estamos intentando captar información externa que nos pueda interesar. Esta información vamos a seleccionarla, analizarla y difundirla y comunicarla, ¿vale? Para que se convierta en información útil, sobre todo los que están al mando de la empresa, para poder tomar decisiones oportunas y poder, sobre todo, anticiparse a los cambios, ¿vale? Eso es una parte muy importante que define muy bien lo que es la vigilancia tecnológica. Por eso se llama la vigilancia, que es una cosa que vigilamos lo que está pasando en nuestro exterior de la empresa para poder anticiparse a los cambios. Aquí abajo dejo también el enlace a la norma. He intentado en todas las cosas que pongo aquí en las pantallas poner siempre enlaces para que luego en la presentación podéis indagar más si os interesa, ¿vale? Bueno, las típicas cuestiones que intentamos resolver para la vigilancia tecnológica son las siguientes. ¿Qué tecnologías están apareciendo en mi entorno? ¿Qué hacen mis competidores, por supuesto? ¿Quiénes son los líderes? ¿Cuáles son las instituciones, equipos? ¿Cuáles son las personas que trabajan en algo que nos interesa, en una tecnología o en un sector que nos interesa? ¿Y cuáles pueden ser las principales líneas de investigación? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Vale? Eso es sobre todo importante si nuestra empresa está embarcada en proyectos I+D, de investigación y desarrollo. ¿Vale? Pero bueno, vigilar a los competidores es una cosa que, por definición, es algo que toda la empresa debía hacer, ¿no? Eso no se ha hecho desde siempre, desde que existen actividades empresariales, siempre se ha intentado ver lo que hacen el competidor. Lo que cambia en la vigilancia tecnológica es el enfoque más profesional, metodológico y sobre todo de gestión, ¿vale? Que se trata de crear una metodología que hace esa vigilancia de los competidores. La necesidad, bueno, las necesidades están claras. Antiguamente teníamos mercados muy locales o a lo mejor regionales, que nos hacía falta una vigilancia muy amplia. Sabíamos perfectamente quiénes eran nuestros competidores y qué hacían porque estaban al lado, ¿vale? Hoy en día estamos en un mundo globalizado. Mercados europeos, tenemos mercado único bueno, dentro de la Unión Europea, incluso ya globales que nuestra pequeña empresa incluso puede competir con empresas de todo el mundo, ¿vale? Y eso hace también la necesidad de vigilar qué hacen estas empresas a nivel mundial. Luego también el proceso técnico, por supuesto. Tenemos mucho más información al instante, en tiempo real, a nivel global. Tenemos muchísimas fuentes de todo índole, heterogéneas. Tenemos muchísima más información que tenemos que tratar, que tenemos que analizar para este tipo de proceso. Lo que es el problema se llama infoxicación. Que si tenemos demasiada información, ya estamos saturados de tanta información y ya no sabemos cómo pues, gestionar, ¿vale? Hacen falta metodologías específicas para poder tratar de esta cantidad de información. Importantísimo, la vigilancia no se debe confundir con lo que es el espionaje económico. También se hace, sobre todo no solamente algunas empresas, sino en algunos países, como aquí tengo China, incluso Estados Unidos, tiene una propia agencia que hace espionaje, la National Security Agency. En la vigilancia tecnológica solamente intentamos o se usan medios legales, éticos, para obtener la información. Eso se hace a través de fuentes abiertas y públicas, ¿vale? En su mayoría estamos usando fuentes open source, fuentes que están disponibles al público para coger esta información de poder vigilar nuestros competidores, ¿vale? Es muy importante, que no estamos hablando de espionaje económico. Aunque el espionaje económico también usan metodologías similares. La captación de información, análisis de información, simplemente las fuentes son fuentes no legales. Bueno, voy a empezar con la parte más bien teórica de la vigilancia tecnológica, sobre todo de centrarme en lo que se llama
el ciclo de la vigilancia técnica, ¿vale? Es un proceso iterativo, pero también se puede denominar ciclo porque al final em, se nutre a sí mismo, ¿vale? Voy a empezar a explicar todos estos 7 pasos más en detalle, que serían los pasos esenciales para hacer una vigilancia técnica, ¿vale? Empezamos con el punto uno, que sería la identificación de necesidades, ¿vale? La empresa tiene que tener claro qué vigilamos. Todo. Eso es imposible, ¿vale? No podemos vigilar todo. Eso es ilusorio saber que saberlo todo. Pongo aquí la frase de esta, que lo importante no saberlo todo, sino ser lo importante. Tenemos que vigilar, tenemos que definir en la empresa qué es importante vigilar. ¿Qué es prioritario para nuestra organización? ¿Cuál es la información indispensable para la toma de decisión? ¿Esto cómo se hace? Se hace con los llamados denominados factores críticos de vigilancia, ¿vale? O en inglés Key Intelligence Topics Kits. Básicamente esos son los factores que la empresa tiene que vigilar, porque cualquier cambio en el entorno de la empresa puede afectarle de forma relevante, ¿vale? Cada empresa tiene factores críticos de vigilancia distintas, ¿vale? Esto también que más. No hay ningún cajón que dice, tienes que ver esto y esto y esto. Cada empresa tiene que ver claro cuáles son las cosas que pueden afectar su negocio, ¿vale? Luego, ¿cómo definimos o identificamos estos factores críticos de vigilancia tecnológica? Se puede hacer mediante un diagnóstico tecnológico, ¿vale? Si para una organización lo suyo es hacer un tipo de entrevista o cuestionario tanto a la dirección de la empresa, tanto a los responsables de I+D y también no suelen ser los responsables de marketing, ¿vale? Estos tres grupos, digamos, son los que suelen saber lo que más le afecta a la empresa y lo que había que vigilar, ¿vale? Si hablamos de un sector completo, como desde Trade, hacemos también informes sectoriales, lo que solemos hacer, mandar encuestas a empresas del sector. Y las empresas del sector nos dicen puntos importantes que ellos ven para vigilar. Y de ahí recuperamos y creamos esos factores que te voy a decir. Pero bueno, para una empresa como sois vosotros, lo importante es dirección, responsable I+D y responsable marketing, ¿vale? Responsable marketing, porque suele también estar en contacto con otras empresas, y con I+D, porque están en contacto con lo que hace la empresa, la tecnología que le va a afectar en su proceso de innovación y desarrollo. Y bueno, la dirección de la empresa debería saber a dónde quieren ir y qué otros competidores le pueden afectar. Aquí os dejo un ejemplo de un tipo de cuestionario, cómo se puede hacer. Se puede hacer de distintas maneras, simplemente para dar un ejemplo, como lo hicimos nosotros en su día para un estudio que hicimos desde Travel. Esto fue para un estudio de clima global que hicimos ya hace unos cuantos años, donde le preguntamos a las empresas qué tecnología concreta se va a vigilar, cuáles son las tecnologías que van a marcar el sector del futuro, cuáles son páginas web, portales específicos que ven importantes. Toda esa información recopilada de empresas del sector ya nos sirve a nosotros para crear esos factores críticos de vigilancia para nuestro estudio del sector. Luego, el segundo paso, ya si tenemos ya definido esos factores críticos que tenemos que vigilar, ya sea la puesta en marcha de una estructura, ¿vale? De un sistema de vigilancia técnica. Tenemos que definir personal que está involucrado, que suelen ser personas, expertos internos, sobre todo del departamento de I+D, si tenemos una empresa, pero también podemos crear de consultores externos en este caso. Si necesitamos algún consultor experto en vigilancia que nos puede ayudar en todo ese proceso, hay consultorías específicas que se dedican a implementar este tipo de procesos, sobre todo en la norma que os expliqué en el principio, no hay. ¿Vale?
dentro de esas normas se definen los flujos de trabajo, se definen las herramientas que se van a utilizar, que les voy a explicar también luego en la parte práctica. Básicamente definir quién y cómo se va a hacer la vigilancia también. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, el diagrama de flujo de trabajo que aplicamos en nuestros estudios de vigilancia en Trade, para que os hagáis una idea. Básicamente, los pasos son los pasos del ciclo que estamos aquí describiendo, ¿vale? Estamos empezando con seleccionar empresas para la encuesta de diagnóstico, para los efectos críticos, seleccionar las fuentes de información, desarrollar la estrategia de búsqueda, obtener la información, seleccionar y organizar la información, analizar los procesos y detener las tendencias, eso digamos el paso más importante. Luego, redactar los comentarios, lo que conseguimos de esa información y las tendencias, y validar el informe mediante un experto, ¿vale? Que nos dice que no puede validar el informe. Aquí hay fuentes que usamos. Y bueno, gente involucrada, ¿vale? Tenemos un programador, tenemos técnicos, varios técnicos, tenemos colaboradores, tenemos variedad de expertos y tenemos empresas del sector. Aquí en este flujo de trabajo tenemos 5 roles, ¿vale? Pero es un ejemplo que se puede cambiar perfectamente, ¿vale? No tiene que ser el único válido, simplemente para enseñaros un ejemplo de flujo de trabajo que se puede hacer para un proceso de vigilancia, ¿de acuerdo? Bueno, el paso 3 ya serían las fuentes. Estamos ya hablando de dónde buscar, ¿vale? Tenemos identificado los factores, tenemos identificado el proceso que queremos seguir. Ahora tenemos que ver dónde tenemos que buscar. Estuve hablando antes de son fuentes públicas y abiertas, pero podemos distinguir entre fuentes primarias y secundarias, ¿vale? Principalmente, nosotros detrás usamos fuentes primarias, lo que tenemos aquí en negrito, ¿vale? Patentes, unidades científicas y proyectos de investigación. Pero sí que vamos a hacer una vigilancia más amplia y también depende, por supuesto, de la tecnología que estamos analizando. Y también podemos tirar de otras fuentes, como pueden ser páginas web de empresas que conozcamos, informes anuales de competidores que también revelan mucha información, los canales sociales. Y también podemos tirar de fuentes secundarias, que pueden ser libros, periódicos, revistas, análisis de informes o incluso programas de tele o radio, ¿vale? Todos esos tipos de información suelen ser públicas y lo podemos analizar en un proceso de visualización. Todo lo he dicho antes, las más, digamos, importantes que desde Trado organizamos son las primeras que están ahí en órbita, ¿no? Bueno, una vez que tenemos identificadas las fuentes, tenemos que hablar de estrategia de búsqueda, ¿vale? Por supuesto, se rigen según los factores críticos de vigilancia que hemos identificado. De ahí sacamos conceptos y los conceptos sacamos palabras claves y sinónimos, ¿vale? Esas palabras claves lo podemos luego combinar con los operadores booleanos, que si algunos de vosotros habéis trabajado en bases de datos, igual las conocéis. Y también podemos tirar de clasificaciones, muy importante, sobre todo en el tema de patentes, que luego lo explicaré un poco más en detalle. Al final, la estrategia de búsqueda debe iniciar los resultados no relevantes y maximizar los historias relevantes. Es la clave. Pero luego en la parte práctica se me voy a explicar un poco más. Aquí también os dejo un ejemplo de algún informe de Trade. Este es uno de los más recientes que hicimos de Hidrógeno Verde. Para que os dais cuenta de las. A ver, estamos aquí identificando y clasificaciones de proyectos europeos relacionados con el hidrógeno verde, clasificación de patentes relacionadas con el hidrógeno verde y palabras claves y su sintaxis, ¿vale? Aquí le voy a dar temas todo. Este informe también lo tenéis aquí disponible en nuestra web.
Si queréis echarle un vistazo más en profundidad, simplemente para dar un ejemplo de cómo se puede definir una estrategia de búsqueda, ¿vale? Se definen palabras claves, se definen clasificaciones, por si existen, y eso se compone. Luego el paso 4. El paso 4 ya, suponiendo que tenemos ya la búsqueda hecha, todos los datos, ya tenemos que analizar esos datos, ¿vale? Bueno, tenemos que identificar qué parte de la información obtenida es la útil para la toma de decisiones de la empresa. Eso se hace a través de minería de datos, análisis volumétrico, patrón temático. También lo expliqué en la parte práctica. Paso 5 suele ser validación, ¿vale? Digo suele ser porque está bien hacerlo, pero no es una cosa imprescindible, pues si tenemos expertos ya trabajando en el proceso. Pero se suele hacer un aspecto de variación externa, ¿vale? Si podemos asegurarnos que lo que hemos sacado de conclusiones de información, de análisis de información, tiene sentido. Lo suyo es que un experto en la materia valida nuestro trabajo, ¿vale? Una vez hecho esto, ya toca a difundir, ¿vale? Toca ya distribuir la información a los que tienen el rol de mando en la empresa, que suele ser la propia dirección de la empresa. Esa difusión de la información, de la información de vigilancia que queremos transmitir, por supuesto, se te puede transmitir de forma oral en reuniones con un equipo de edición, pero lo suyo también es hacerlo por escrito, ¿no? Por escrito, por supuesto, en papel. Si hacemos un estudio sectoral, incluso puede eso, hacer o imprenta en papel, o lo suyo es en un mailing por correo electrónico en teléfono. Si tenemos portal web, una intranet para informar a los trabajadores, lo suyo es también publicarlo ahí, para que la gente involucrada en, en la empresa tenga acceso a esta información, ¿no? Y si podemos incluso publicarlo a nivel externo, podemos usar nuestras redes sociales, ¿no? Pero en principio la información de vigilancia de la empresa suele ser más bien interna. En nuestro caso de Trade, si lo publicamos también a nivel externo, porque hacemos los estudios para las empresas de tejido empresarial. Algo más avanzado en cuestión de distribución de evaluación sería publicarlo o en plataformas específicas de vigilancia tecnológica que existen, donde se pueden crear usuarios, donde se pueden crear alertas, etcétera, o usando un software de inteligencia de datos. Si tenéis en vuestra empresa en uso, y hacer un tipo de dashboard de cuadro de mando donde se visualiza el tipo de información que hemos recopilado para un análisis, ¿vale? Hablo, por ejemplo, de Power BI, el paquete de Microsoft, que está muy bien. Luego también existen otros, como el Tableau, que tengo aquí un ejemplo de la captura de pantalla, que lo que ofrece una cierta interactividad, ¿vale? Que tenemos los análisis que hemos sacado de nuestra información que hemos explorado, pero también podemos, a través de unos menús, podemos elegir nosotros qué tipo de análisis nos interesa, ¿vale? Esto, por ejemplo, es público también, lo podéis aquí ver. Es un ejemplo de análisis de vigilancia tecnológica de temas de baterías, ¿vale? Bueno, esto eran los pasos, digamos, más importantes del ciclo de vigilancia tecnológica. Todo eso está muy bien, pero me gustaría recalcar estos tres puntos que definen el éxito o fracaso de una vigilancia tecnológica. Sobre todo el compromiso. No me sirve de nada si tengo un informe estupendo, con unas conclusiones estupendas, si la esta dirección no tiene el compromiso de también seguir las conclusiones y las posibles recomendaciones que puedan salir ¿vale?
conciencia de por parte de todos y cada uno de los miembros de la empresa y sobre todo los que están involucrados en el proceso de la importancia que puede tener, porque igual podemos averiguar algún competidor, alguna tecnología que puede afectar que no sabíamos antes y a ver, tiene que haber una conciencia de el compromiso al cambio, ¿vale? Que puede ser que tenemos que cambiar nuestra estrategia de empresa para no fallar en el mercado, ¿vale? La capacidad de atracción de la propia empresa es muy importante, ¿vale? Aquí yo dejo un par de ejemplos famosos de empresas grandes que no supieron hacer eso. Me imagino que las empresas grandes, esas todas hicieron vigilancia, pero por alguna razón u otra, la dirección de alta dirección no supo adaptarse a los cambios o no quería adaptarse a los cambios, ¿vale? Tenemos el ejemplo de Kodak. Kodak era una multinacional grandísima de la fotografía y no supo adaptarse a la fotografía digital. En 2012, cero. O a través de los móviles Nokia. Nokia no supo adaptarse al cambio de los smartphones. También tuvo que cerrar. Y el último ejemplo del tema de los móviles es BlackBerry. BlackBerry que tenía una cuota de mercado altísima, pero con la aparición del iPhone no supo cambiarse a las interfaces táctiles o no quería, de hecho no quería cambiarse, la edición no vio necesario el cambio a la interfaz táctil. De hecho hay una película en el cine que si os interesa la temática que habla de esa historia de BlackBerry muy interesante. Y al final desapareció ya hace ya unos par de años, 2022, ¿vale? Después de ya casi 10 años de agonía que ya no supe levantar cabeza. Simplemente estos son ejemplos de grandes empresas que me imagino que hicieron vigilancia, pero que donde no había compromiso de dirección de hacerle caso a los cambios que estaban necesarios para seguir en el mercado. Bueno, vamos a sobre el vídeo, vamos viendo tiempo. La parte, digamos, un foco un poco más práctico. Aquí yo me gustaría enseñaros un poco el trabajo día a día que también hacemos desde Trade para nuestros estudios. Sobre todo enfocarnos en análisis de patentes como fuente esencial para la vigilancia tecnológica. En la literatura o en la web también se define patent landscaping, porque estamos haciendo un monitoreo de patentes para crear, digamos, un tipo de mapa del output tecnológico, o de foto del output tecnológico mediante patentes y otras fuentes de información tecnológica, ¿vale? Hablaríamos de vigilancia si lo hacemos de forma periódica, ¿vale? En este caso hacemos una foto desde Trade, pero bueno, perfectamente, si desde vuestra empresa, si tenéis ya una vez hecha el trabajo del ciclo de vigilancia que he explicado antes, perfectamente se puede hacer de forma periódica. La periodicidad, y eso ya depende de vosotros, depende del sector, depende de la necesidad de cómo rápido va avanzando la tecnología. Puede ser una cosa mensual, puede ser bianual o incluso anual, este tipo de actividad, ¿vale? Bueno, hablando de patent landscaping, un análisis de patentes para vigencia tecnológica, hablamos de em, analizar gran cantidad de patentes, ¿vale? Idealmente hablamos de 500 hasta 10.000 documentos, ¿no? Que pueden ser portfolio de patentes de grandes empresas competidoras, por ejemplo, yo que sé, de un Samsung o un Google o incluso un Philips o incluso a nivel España, un Repsol tienen un portfolio considerable de patentes. Si queremos identificar los competidores y queremos analizar dónde están patentando, dónde están innovando, las patentes son una fuente estupenda. Luego también podemos analizar sectores completos, ¿no? De nuestro sector tecnológico donde nuestra empresa está embarcada, o una tecnología más concreta. Si somos una organización pública como Trade o
Podemos incluso analizar output de países o regiones como es el caso de Andalucía. Bueno, ¿por qué recalco tanto la importancia de patentes? Bueno, patentes sobre todo porque son una información bastante exclusiva, ¿vale? Aquí os dejo una estadística que se calcula de casi un 80% de la información contenida en patentes no se publica en ningún otro medio ni ninguna otra forma, ¿vale? Eso por un lado. Luego es exhaustiva, ¿vale? Esto es una captura de pantalla de una base de datos de patentes de, bueno, la hice el otro día y fijaos la cantidad de datos que está almacenado hoy en día en patentes. Estamos hablando de 160 millones de documentos. Conocimiento técnico, conocimiento tecnológico, información tecnológica de todo el mundo accesible de manera gratuita, ¿vale? Para vosotros hacer vigilancia. Luego, aunque se publique de otra forma, muchas veces la patente suele ser publicada mucho más en detalle, ¿vale? Un requisito de la patente es que hay que nosotros, o sea, vosotros, bueno, algunos de vosotros ya habéis estado haciendo alguna patente, lo sabéis, la patente se les que tiene que escribir de forma muy detallada para que un experto en la materia pueda reproducir lo que hemos inventado, ¿vale? Entonces se exige un nivel de detalle bastante alto. Aquí os dejo un ejemplo de una patente y su publicación científica correspondiente. La publicación tenía apenas 3 páginas, mientras que la patente correspondiente tenía más de 100 páginas. Luego es información muy actual, ¿vale? Es información novedosa, que también es un intrínseco de las patentes porque un requisito para patentar es la novedad a nivel mundial. Aquí os dejo una captura de pantalla, también podéis entrar en la opción de leer más. Hay 3 requisitos de paternidad y la primera es la novedad, ¿vale? Una novedad que tiene que ser algo si yo invento algo y quiero que me den una patente para tener el monopolio comercial, me exigen que sea algo que no existe todavía, que tenga novedad mundial. Entonces, podemos suponer, si buscamos patentes, sobre todo si son patentes concedidas, podemos estar seguros que son cosas de bastante reciente creación, ¿vale? Son cosas novedosas, son tecnologías de vanguardia. Por eso se creó la regla que se denomina en inglés First Filed and Publish, sobre todo importante para investigadores y también gente de I+D que trabaja en empresas que está interesado en publicar los resultados en alguna publicación científica o incluso divulgarlo en la página web o incluso si vamos a ferias y hacemos cualquier divulgación, etcétera, de lo que estamos haciendo, muy importante. Primero patentar. Primero patentar y luego divulgar. Porque si lo hacemos al revés, puede destruir nuestra posibilidad de patentar. Es muy importante, ¿vale? Si tenerlo en cuenta. Porque si publicamos primero, divulgamos primero, ya si external de patente puede descubrir nuestra publicación y ya te puede decir, mira, lo siento, ya no tiene novedad porque ya se publicó en un sitio con fecha anterior. Y da igual si tú eres el mismo autor que la patente. Eso ya no vale, ¿no? Esta regla es muy importante, ¿eh? Primero patentar, luego publicar o divulgar. Bueno, es pública y gratuita, como he dicho antes, también por eso también lo hace tan interesante como documento de la legislación tecnológica. Se suele publicar a los 18 meses desde la solicitud, incluso modelos de utilidad antes. Aquí os dejo un modelo que saqué de ayer del boletín, que sepáis que está accesible a través de boletines específicos. En España es el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual, que es como, bueno, como si fuera el BOJA, pero solamente para el tema
de propiedad industrial, ¿vale? Aquí tenéis también el buscador si os interesa. Y aquí os saco un ejemplo de una cosa que simplemente va indagar un poquito de, fíjate, si alguno de vosotros está trabajando en temas de móviles, aquí se patentó, se solicitó, o bueno, digamos, se publicó un modelo de utilidad de un invento que es un tema de funda protectora para un móvil con cinta sujeción. Algo muy simple, por eso también se optó por un modelo de utilidad. Pero bueno, como veis aquí, esto se solicitó en marzo. En marzo y ayer, al día de ayer, estaba en el boletín. Entonces, en este caso, no debería, ha sido bastante rápido en publicación. Simple para que os hagáis una idea de la información que esté disponible en estos boletines y que luego también se publica en base de datos, ¿vale? Que no tenéis que luego indagar en boletines, sino luego también tenéis posibilidad de acceder a base de datos donde podéis hacer la búsqueda con palabras claves, restricciones, etcétera, que expliqué antes. Y luego, por último, información altamente estructurada, ¿vale? Unas patentes, lo que lo hace tan interesante, que tiene una estructura unificada en el mundo. Aunque las patentes, cada país tiene su oficina de patentes y su publicaciones de patentes, la estructura suele ser similar. Aquí dejo, por ejemplo, la misma patente esta es una patente de la Universidad de Granada, que se publicó en España, aquí tenéis el documento español, luego se publicó en Estados Unidos, es una patente en Estados Unidos, e incluso tenéis en Japón, ¿vale? Am, lo que tiene la estructura se llama los códigos init, son códigos que codifican la información bibliográfica de las patentes. Por ejemplo, los códigos 51, que tengo aquí marcado, es la clasificación que describe la patente. Como veis aquí, tenéis código 51, aquí también el código 51, incluso la patente japonesa 50. Aquí tenéis las codificaciones, ¿vale? Aunque por supuesto aquí no lo vamos a poder leer como es algo que sepamos japonés. Simplemente os quería enseñar que la estructura del documento es muy simple, ¿vale? Eso lo hace muy apto para un análisis bibliométrico, ¿vale? Porque podemos coger estos campos y luego analizar. Título, campos de fecha, campos de resumen, etc. Bueno, esto es esencial, ¿vale? Buena estrategia de búsqueda, ¿vale? Si no solamente la búsqueda de patentes, sino para todo el tema de búsqueda de información electrónica, lo importante es una buena estrategia de búsqueda. Es esencial, porque si la búsqueda no es buena, entonces los resultados van a ser poco relevantes, entonces podemos analizar lo que queramos, pero el análisis no nos va a servir de nada, porque si analizamos sobre datos que no son relevantes, no nos va a decir mucho. En inglés, el concepto de garbage in, garbage out, pues si metemos basura a la máquina, al final, aunque tengamos programas de análisis o visualización buenísimos, pero los gráficos y todo eso no nos va a servir de mucho porque los datos iniciales han sido malos, ¿vale? A ver, en el mundo ideal, la búsqueda sería perfecta recuperando todos los documentos relevantes y ningún documento no relevante. Digo ideal porque en el mundo real no es el caso. Es prácticamente imposible crear una búsqueda, un concepto de búsqueda que recupera todo lo relevante y no que vea nada de los documentos que no nos interesan, ¿vale? Entonces, en el mundo real intentamos afinar, crear el máximo número de documentos relevantes y el mínimo número de no relevantes, ¿no? Lo que se llama noise en inglés. Ahí entraría el concepto de Precision Recall. No voy a entrar ahora mismo en cosas específicas. Si os interesa, podéis buscarlo en Internet. Básicamente, ese concepto habla de cómo hacer el balance
de afinar la búsqueda lo mejor posible. Bueno, una vez que tengamos la búsqueda hecha, toca ya crear el set de datos, ¿vale? Que usa con un ejemplo de una captura de pantalla de una base de datos que hemos estado utilizando para algún estudio de trading. En este caso hemos recuperado unos casi 900 documentos. Esos 900 documentos los guardamos, o depende de la base de datos que usemos. Si queremos trabajar con otra herramienta, lo exportamos en Excel o donde sea una fuente y la usamos para el futuro tratamiento, ¿vale? Pero si hablamos de bases de datos expertas o de herramientas expertas, en la misma plataforma se suelen guardar. Y ya con eso, ese set de datos, ya trabajamos. Que puede ser patentes, pero que puede ser otro tipo de datos, sobre publicaciones científicas, productos, etcétera. Todos los documentos que pueden estar disponibles en una base de datos y que sean información tecnológica. Limpieza de datos es un paso esencial, ¿vale? Un paso esencial en el Pattern Landscaping, en una inteligencia tecnología en general. Sobre todo importante en los campos de los nombres de las entidades, ¿no? Porque un paso esencial es identificar competidores, ¿no? Y saber quién está detrás de las patentes, quién está detrás de la publicación, etcétera. Entonces, eso suelen ser empresas. Vamos a tener un listado de nombres de empresas. ¿Qué es lo que pasa? Como son fuentes de todo el mundo, lo que estamos analizando, que vienen de distintos países, incluso si la base de datos es buena, muchas veces nos encontramos con erratas por falta de transcripciones erróneas. Por ejemplo, aquí dejo un ejemplo de si, por ejemplo, una patente japonesa en la base de datos está en japonés, por supuesto. La base de datos intenta traducirlo en transcripciones fonéticas, como es un alfabeto distinto, y sale una cosa así. Esto sí es la Universidad de Granada. Sale Unibu, Hiroshima, bueno, sale una cosa que suena a Japón de Granada, ¿no? Y esto saldría en nuestro listado, y claro, por defecto, nosotros tenemos que decirle a la base de datos o al sistema que esto corresponde a la base de datos, ¿vale? Tenemos que hacer un tipo de limpieza de datos, ¿verdad? Que esto había que corregirlo, ¿vale? Esto por un lado. También puede haber subentidades multinacionales, puede haber fusiones y adquisiciones, empresas antiguas que ya no se llaman así, que han cambiado. Si queremos tenerlo todo con el mismo nombre de empresa, la empresa actual, tenemos que hacer cierta limpieza de datos, que se llama en el mundo de la biología, se llama anotación o normalización de datos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, las herramientas específicas suelen tener herramientas de limpieza, ¿vale? Podemos hacerlo de forma manual, pero si hablamos de 10.000 patentes o documentos, eso es casi imposible hacerlo, es una locura, ¿vale? Si hablamos de muy pequeños datasets, sí podemos hacerlo, podemos ir uno a uno de nombre y ya, si vemos que un nombre está mal escrito, corregirlo. Hay también herramientas gratuitas externas. Aquí yo destaco el OpenRefine, que antes era de Google, ahora es open source. Aquí yo dejo el enlace, que no solamente sirve para patentes, sirve para todo tipo de listados que queremos limpiar, ¿vale? Y aquí os dejo un par de una captura de pantalla del sistema de organización de datos. Por ejemplo, Siemens. Siemens es una multinacional. Siemens tiene patentes que figuran titulares Siemens, Siemens tiene patentes que figuran Siemens Energy Global, tiene patentes Siemens Energy, tiene patentes de Siemens Healthcare, de Siemens Industry Software. Lo que quiero decir, puede tener 10 empresas, pues la base de datos no está lista, no lo sabe, piensa que son de entidades distintas y te sugiere que, mira, esto podría ser todo Siemens, ¿vale? Pues nosotros le damos el OK y le decimos, mira, todas estas subempresas o sucursales, o como queramos decir, queremos que
estén bajo el paraguas de Siemens, ¿vale? Y así en el análisis luego solamente figura Siemens y incorpora todos estos documentos. Si no tenemos un lío de todos estos documentos por separado y eso ya no nos sirve mucho si tenemos que sacar conclusiones. Bueno, análisis visual de datos. Digamos, lo he dicho ya antes, es el paso de, en mi opinión, el más importante en el proceso de la vigilancia tecnológica. En la mayor uso estadísticas, utilizando los campos biográficos de la voluntad. Los campos que os enseñé antes. Por ejemplo, tipo de patente, de qué país, solicitantes, fechas, fecha de solicitud, publicación, clasificaciones, ¿no? Y también citas. Al igual que publicaciones científicas, las patentes también incorporan citas y que nos puede ser de interés para analizarlas. Bueno, voy a la siguiente diapositiva, voy a poner ejemplos de tipo de análisis que se pueden usar para Patent Landscape y vigilancia de patentes. Todos son ejemplos de algún estudio que hemos estado involucrados de alguna manera u otra. Esto es un estudio de la ingeniería termosolar, de los rankings de países donde se solicitan las patentes de un sector o de tecnología, ¿vale? Esto nos ayuda para identificar los mercados con protecciones, ¿vale? Sacamos este tipo de estadísticas y sabemos cuáles son los mercados importantes de mi sector, ¿no? Siempre hablamos del sector que yo estoy analizando, según los factores críticos que he definido en el principio. Vemos que X países, o estos son los países donde más se patenta, que pueden ser interpretados como los países donde más interés hay en proteger mi tecnología. Esto es más de lo mismo, pero otro tipo de visualización, es un tipo de track cloud, donde el ranking de países sale em, visualizado a través del tamaño de la fuente, ¿no? Luego tenemos rankings de solicitantes, entidades, ranking digamos que de los competidores, ¿no? Este tipo de ranking nos sirve para ver cuáles son los actores principales o cuáles pueden ser mis competidores, ¿no? Esto está sacado de un estudio de un novedoso tratamiento de cáncer, donde no cabía sorprenderse que en este caso, los centros tecnológicos y las universidades son los que más lideran en el patentamiento, ¿no? Este es otro tipo de análisis, este caso más análisis regional, como le llamamos. Esto está sacado en un estudio que hicimos hace 3 años también del hidrógeno verde, donde visualizamos en forma de mapa dónde están las empresas, dónde están, cuáles son las regiones, en este caso las provincias andaluzas, donde más se patentan y cuáles son las entidades que están involucradas en el patentamiento, ¿vale? De una forma visual, yo creo que es bastante atractivo para ver de un vistazo dónde están bueno, pues pueden ser mis competidores o incluso pueden ser también socios, ¿vale? Socios potenciales. Es otro tipo de visualización. En este caso se analizó por la llamada prioridad. Prioridad significa el país donde se presentó por primera vez la patente. La patente tenéis que saber, se puede presentar en distintos países, ¿no? Pero siempre hay una patente prioritaria que se suele solicitar en el país del origen de la empresa. En nuestro caso, lo suyo sería primero patentar en España, ¿no? Ya el sistema de patentes te da X tiempo, en la medida son 12 meses, de poder extender tu patente a otros países del mundo. Y si analizamos esta prioridad, podemos hacer un análisis del origen de la innovación, ¿vale? Es muy interesante para saber dónde están la mayoría de las empresas que están trabajando en algún tecnología concreto, ¿vale? En este caso ha sido un estudio de impresión 3D y como se puede ver perfectamente, Estados Unidos y China son
los que más tienen patentes de empresa. Luego tenemos gráficos de evolución por años. En este caso serían por fecha de prioridad, por ver si hay algunos países que suben o bajan, ¿vale? Por ejemplo, algunos países, en este caso siempre destaca la presencia de China, que en los últimos años ha subido muchísimo en patentamiento, que antes estaba bastante bajito en cuanto a patentes, pues ya estos últimos años tienen una política del Estado que fomenta bastante que las empresas chinas se patenten y que se ve perfectamente en las estadísticas de patentes. Esto es parecido, pero a nivel de evolución sobre todo a nivel mundial, todas las solicitudes del mundo en un sector específico, claro, porque si no se ve mucho más que los números que veis aquí. También esto nos sirve para ver si la tendencia de la tecnología está en auge o está en declive, ¿vale? También podemos hacer este tipo de análisis por patentes, por supuesto. Si ya vemos algún país que nos interesa mucho el mercado, podemos también hacer ese tipo de análisis. Aquí hacemos algo parecido, pero no por país, sino por tecnología, ¿vale? Hemos sacado un estudio nuestro donde analizamos cuatro tecnologías distintas, en este caso de la energía termosolar. Y aquí podemos ver cómo van en cuanto a los patentamientos, ¿vale? A través de la energía, en este caso las parabólicas, es donde más se mueve en el mundo de patentes, ¿no? Y luego la tecnología de los dish, de las pantallas más normales, es la que menos se patenta. Este tipo de mapa se llama heatmap o mapa de calor, también un tema de un tipo de visualizar. Y cuando más rojo el color, más patentes hay. Este caso se hizo también con tecnologías mediante la clasificación de patentes. Um, este caso se hizo un análisis de un portafolio completo de la empresa, ¿vale? Entonces, este tipo de análisis, no sé, por ejemplo, si tenemos un competidor grande y que me interesa, ¿dónde van los tíos? ¿Dónde está haciendo I+D? ¿O dónde está patentando? Podemos hacer ese tipo de análisis y vemos en qué tecnología o subtecnología están patentando, ¿vale? Es como es información pública, podemos obtener acceso de manera bastante fácil. En este caso ha sido una empresa del sector de criptomonedas, ¿vale? Am, y como no cabía esperar, la mayoría de las patentes las están patentando en esta tecnología. Y luego este tipo de mapas también es un tema muy interesante para el tema de la vigilancia, porque aquí visualizamos quién trabaja con qué, ¿vale? Las patentes y las publicaciones científicas o los proyectos I+D se pueden, en el caso del proyecto de I+D casi siempre, se hacen con socios, ¿vale? En patentes menos, pero también patentes se pueden hacer en coautoría, ¿vale? Entonces puede haber varias empresas que patentan juntos, ¿vale? Esa información, si la visualizamos como está en este tipo de mapas, nos puede enseñar quién está trabajando con quién, ¿vale? Podemos ver una empresa, un competidor, que puede, a través de este tipo de análisis, resulta que descubrimos, ay, mira qué interesante, está trabajando también con esta empresa porque han trabajado juntos en X patentes, ¿vale? Aquí otro tipo de visualización de lo mismo. Esto es un estudio que hicimos en un proyecto europeo que estamos involucrados sobre exploración de tecnologías de exploración no invasivas para saber cuáles son las empresas y con quién está trabajando, ¿vale? Por ejemplo, la empresa CGG está trabajando en algunos patentes con esta empresa, ¿no? O tenemos este tipo de redes con la empresa que trabajan juntos. Esto
Por ejemplo, eran empresas, entidades rusas que trabajan juntos y se ve perfectamente a través de este tipo de visualización. ¿Vale? Este tipo de mapas también lo podemos aplicar a citas. Como he dicho antes, las patentes incluyen citas, tanto citas que el propio inventor cita a otras patentes que ve interesante, o en el proceso del patentamiento, el examinador cita patentes que él ve que son parecidas, ¿vale? Entonces, esa información en las bases de datos de análisis se pueden usar para crear este tipo de mapas, para ver en el portfolio de patentes de la empresa cuántas patentes hay, en qué manera han citado a patentes de otra empresa. ¿No? Esto nos puede servir para ver si un portafolio de patentes ha estado influenciado por otras patentes. ¿Vale? Ahí se ven muy bien algunos patentes tractoras que puedan ser las que más citas han recibido de otras patentes más novedosas. Bueno, y ya para terminar la parte práctica, que ya estoy ya con la hora casi echada, estos son destacadas fuentes que me gustaría compartir con vosotros si os interesa adquirir alguna licencia para vosotros hacer este tipo de análisis, ¿vale? Son bases de datos y sistemas de análisis de patentes, son de pago, ¿vale? Em, Hay más, pero bueno, estos son fuentes, yo creo que son una de las más importantes, ¿vale? Pero luego también hay fuentes gratuitas para vosotros poder buscar y hacer tipo de análisis, ¿no? La primera es Spacionet, que os voy a enseñar un pequeño ejemplo. PatentScope, es un sistema de búsqueda de la Oficina Mundial de Patentes. Google también tiene un buscador de patentes. No tiene tantos posibilidades de análisis, pero bueno, Lens sigue unos sistemas interesantes porque incluye publicaciones científicas y tiene un sistema de análisis de datos bastante bien para ser una fuente de útil. Hago un pequeño ejemplo simplificado, ¿vale? Cómo podríamos hacer vigilancia tecnológica sobre hidrógeno verde, que os enseñé antes el estudio que hicimos desde Trado, de forma más simple, ¿vale? En Spacionet, aquí os dejo el enlace a la búsqueda. Lo que vimos, si hablamos de hidrógeno verde, tenemos que enfocarnos en este caso al tema de electrólisis de agua. Si sabéis de electrólisis de hidrógeno verde, básicamente la tecnología más importante es la creación del hidrógeno con medios limpios, que en su mayor suele ser la electrólisis del agua. Entonces, nos interesa identificar la clasificación correspondiente de patentes para poder captar todas las patentes que están describiendo algo parecido. En este caso, me informé y sé que este código es el adecuado para este tipo de clasificación. Luego, palabras claves, como he dicho antes, estamos hablando de ejemplos muy simplificados, no nos complicamos la vida, buscamos green hydrogen, eso o en inglés por hidrógeno verde. Y nos salen 2000 resultados. ¿Vale? Esta base de datos, aunque es gratuita, tiene un módulo de análisis estadístico de datos, que sería una cosa así, ¿vale? Un pequeño dashboard de análisis. A cambio de las herramientas de pago, no se puede configurar, esto lo pone siempre este tipo de visualizaciones, pero algunos son interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos los applicants, los solicitantes que nos pueden interesar, luego son nuestros competidores. Tenemos también la línea de evolución por tiempo, tenemos los países que más patentan, etc. ¿Vale? Algo de información si nos da para ser una herramienta de libre uso, no está mal.
como he dicho antes, aquí os dejo el enlace. Simplemente aquí al darle el enlace ya va con la búsqueda ya completa, ¿vale? No tenéis que vosotros meter nada. Entonces podéis usarlo como ejemplo y a partir de ahí ya que es vuestra propia búsqueda. Bueno, y ya para terminar, sí me gustaría hacer un poco de aprovechar también hacer un poco de publicidad de los servicios de detrás que ofrecemos al respecto. Em, bueno, que sepáis que en nuestro departamento de propiedad industrial que tenemos en Teruel somos miembros de distintas redes. Las tres más importantes que me gustaría recalcar aquí somos delegación o hacemos sede original de la propia Oficina Europea de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM. Somos centro de SPATLIB de la Oficina Europea de Patentes y también formamos parte de una red de la Comisión Europea que se llama EU IPRTESC, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no voy a entrar más en detalle, simplemente pues, me interesa que sepáis que estamos dentro de esta red y trabajamos ya desde hace ya unos cuantos años en tema de propiedad industrial, donde también está ya ubicado la vigilancia técnica. ¿Vale? En este sentido, ofrecemos informes de búsqueda, de promoción tecnológica. Resaltar que no son informes periódicos. La periodicidad, eso lo tenéis que hacer vosotros. Son más bien fotos. Son fotos puntuales de algo que os puede interesar. ¿Vale? Son informes a demanda, ¿sí? Tanto a empresas, universidades, incluso a individuos particulares. Nos tenéis que enviar una solicitud por mail, os dejo el correo electrónico. Hacemos una pequeña evolución formal de la solicitud y si vemos que tenemos información suficiente para hacer la búsqueda, os hacemos este tipo de búsqueda. ¿Cuáles son digamos, las informes más importantes? Que os pueda interesar. Este es el de marcas y diseños, entre las marcas y diseños. Básicamente nos sirve si queremos hacer alguna marca o un diseño, queremos saber si eso ya existe o no. También se exige novedad, porque tampoco queremos pisar una marca o un diseño ya registrado por algún competidor. Nos podéis pedir un informe de anterioridades y nosotros hacemos una búsqueda de marcas o diseños que vemos que puedan ser parecidos o que puedan afectar. Ya según el enfoque que les queda, podemos hacer búsqueda a nivel nacional o internacional o incluso europeo, ¿vale? Según la base de datos que utilicemos. Patentes. Como he dicho antes, novedades son una cosa que es el requisito de las patentes. Entonces, si tenéis pensado patentar vosotros algo, os recomiendo o nos podéis pedir un informe del estado del arte para que nosotros hagamos una búsqueda para saber si existen patentes parecidas. Em, La búsqueda se hace a nivel mundial porque la patente se exige novedad mundial. Yo, según ya la patente que vais a utilizar, ya es importante saber también de si quieres dar enfoque nacional o quieres dar enfoque extranjero. Infracción. Infracción también es un informe que se nos pide con algo de recurrencia porque eso es básicamente si tengo alguna... Me Perdona, gustaría... Bjorn, has dejado de Sí, compartir la pantalla, ¿perdón? la presentación, que no la vemos. ¿No la veis? No. Esto se ha ido. Vamos a ver. ¿Ya llevo tiempo sin compartir? No, un minuto. Bueno, un Lo último que minuto. has dicho. Al día. Ahora. No, no. Venga, otra vez. Bueno, venga, ya termino. Ya termino. ¿Qué información? Se lo he dicho, que es un informe que se usa para si queremos comercializar algo en algún país y nos interesa saber si hay alguna patente que puede impedir que yo pueda comercializar eso. Como sabéis, la patente, si se concede, te da un monopolio comercial. Puede dar el caso que no queremos patentar, simplemente queremos comercializar, vender algo en algún país, pero tengo la sospecha que igual puede haber alguna patente que me lo pueda impedir. Entonces, nos podéis pedir este tipo de informes y nosotros intentamos identificar patentes
que puedan estar en vigor en algún país en concreto, que puedan impedir o incluso pueden decir, mira, hay vía libre, que no hemos encontrado nada, de poder trabajar en comercializar bueno, en algún país en concreto, ¿vale? Bueno, y por último, vigilancia tecnológica son estudios que en nuestro caso son en estudio de patentes por un poco más amplio, pero también incluimos, si da el caso, publicación científica, proyectos de demanda, ¿vale? A demanda también de las empresas o iniciativas nuestras si hablamos de estudios sectoriales de sectores estratégicos, ¿vale? Suelen ser informes sectoriales. De algún sector donde vemos que hay mucho interés en el tejido empresarial andaluz, también hacemos estudios de un sector completo, ¿vale? Y si no, nos puedes pedir un informe de vigilancia de alguna cosa en concreta que estáis haciendo a lo mejor en Proyecto I+D. Os interesa saber una revisión bibliográfica, la foto de, digamos, de lo que se está patentando o publicando, nos podéis pedir este tipo de informes. Público y gratuito nuestro servicio, ¿vale? Los consideramos como servicio de puerta de entrada. No, también quiero resaltar, son informes básicos, son informes lo que vamos a dar en un listado recopilado de listado bibliográfico de fuentes que hemos encontrado, ¿vale? No hacemos mucho análisis y comentarios, porque ya eso ya es un tema que al ser gratuito este servicio no lo vamos a dar para no darle competencia desleal a las consultorías que se dedican a eso, ¿vale? Son, digamos, un primer paso de entrada para saber vosotros si os merece la pena seguir adelante, o no, ¿vale? Pero no simplemente que sepáis que al ser un servicio público gratuito que es un punto de entrada, un primer informe. Y si queréis solicitar lo que deja en nuestro buzón de lo que industrial, que nos puede enviar un correo con cualquier duda que tenéis en cuanto a propiedad industrial, patentes, informes, lo que sea. Y os mandamos también, si queréis pedir un informe, os mandamos a través de todo el buzón la solicitud, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya os lo diréis, más o menos he terminado lo que quería decir, ¿vale? Sí, efectivamente. Bueno, Aquí pues tenéis mi correo electrónico, aparte del buzón centralizado, si tenéis alguna duda en propiedad neutral, y bueno, también tenéis el contacto de Jorge, ¿vale? Y ya voy a hacer la presentación, a ver si hay algunas preguntas. perfecto. Bien, muchísimas gracias a todos los asistentes. Creo que aquí tiene algunas respuestas, pero yo creo que las ha ido dando todos, ¿no? Ha ido dando todas las respuestas a lo que se ha ido preguntando y comentando. Juanma ha ido poniendo aquí algunos comentarios en el chat, pero creo que no hay ninguna pregunta en concreta que se haya quedado en el tintero, ¿no? Si hay alguien, por favor, que la vuelva a poner en el chat, porque yo creo que ahora mismo lo que hay son preguntas, o sea, lo que son comentarios a lo que se está viendo, ¿no? Y Entonces, bueno. como va a difundir la presentación, me imagino que van a Bueno, después van a poder usar el buzón para preguntarnos lo que sea. exactamente, ya si hay cualquier duda que tiene, Juanma, no sé si lo hemos respondido todo, si está todo respondido, lo podrías poner por el chat. Yo creo que si tienes alguna pregunta más o algo, pues por favor ponla por el chat. O si alguien tiene alguna consulta, creo que es el momento de ponerla por el chat o simplemente agradecerles a todos ustedes. ¿Vale? Todo claro, gracias. Entonces, bueno, Tomás tiene una pregunta. Venga, Tomás, buenos días. Tomás, si tú la pones por el chat o abres el micrófono, ahora mismo se puede abrir el micrófono, que si no, ¿vale? No se escucha. Sí se escucha, sí se escucha, se escucha. Ah, vale, sí, vale, que fue sin querer, pues ya está. Pues entonces ya está. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues si hay alguna pregunta, no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a todos. Estamos aquí en los miércoles tarde, todos los miércoles estamos a vuestra entera disposición.
Y bueno, muchísimas gracias. La semana que viene tendremos un taller sobre la orden de subvenciones de internacionalización. Ahí estaremos y saldrá la convocatoria mañana. Pues muchísimas gracias a todos y buenos días. Gracias, Bjorn. Muchísimas gracias por esta información, por la claridad, por las fuentes que nos aporta y por la información prestada. Que excelente trabajo. Todo ahí tenéis en la presentación, tenéis el correo y si no, también a través de info@andaluciatrade.es os mandaremos la información a Bjorn de las consultas que podéis tener pendientes. Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego. Hasta luego.